Vamos a hablar ahora con los que se relacionan, con el que cuando una empresa necesita financiamiento son los que va a contactar y con los que van al final del día a estructurar el instrumento que se ayorne a sus necesidades y a sus posibilidades. Así que, Ilan, Nico, Matías, los invito a pasar. Acá. Ilan de Schweber Securities, Nicolás de Balance y Matías Lara Mateos de Max Capital. Bueno, acá están los que acompañan, los que las empresas van a contactar y los van a ayudar en todo este recorrido para muchas empresas nuevas. Y si les parece, empecemos con Ilan. Ustedes desde Schweber acompañan a muchas pymes en lo que es alternativas de financiamiento pyme, pero antes de llegar a ese punto del bajar a tierra, por así decir, las alternativas, primero contanos qué es un agente, cómo acompaña o qué rol tiene un agente en el mercado de capitales. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias Impulsa Mendoza y a la ejecutora de Mendoza por la invitación. Es un honor estar aquí. Mi nombre es Ilan, trabajo en Schweber Securities y Schweber Securities es una LIC. Y la principal pregunta acá es, ¿qué es una LIC? Una LIC es un agente de liquidación y compensación. Antiguamente se llamaban sociedades de bolsa y es donde son empresas que están reguladas por la CNB, las cuales permiten negociar valores negociables. Y básicamente es la herramienta que tienen para acercar a lo que es el mercado de capitales, tanto personas jurídicas como personas humanas, y ofrecemos las herramientas para que puedan interactuar estas partes. Entonces, ¿qué sucedería? Una empresa, por ejemplo, está buscando financiamiento. Ok, ¿cuáles serían las herramientas para conseguir financiamiento? En primer lugar, la más simple, la más rápida y la más directa son los cheques. Pero antes de arrancar cómo se negociaría un cheque, tenemos que ver cuál es el procedimiento para poder negociar un cheque. Y en primera instancia lo que se debería hacer es abrir una cuenta comitente. La cuenta comitente se abre en un simple paso. Se envía una solicitud de apertura de cuenta, se le solicita información al inversor y al día siguiente prácticamente ya tiene una cuenta comitente que figura prácticamente igual que una caja de ahorro en un banco, nada más que en vez de tener pesos o dólares, en este caso se tienen valores negociables. La principal herramienta, como dije anteriormente, es un cheque. El cheque es muy simple. Se pueden hacer de dos maneras, negociarse los cheques dentro del mercado de capitales. En primer lugar, se pueden negociar cheques avalados o sin avalar. El aval de los cheques lo hacen principalmente las SGR, que no me quiero adelantar al próximo panel, que seguramente lo van a explicar muchísimo mejor que yo. Pero básicamente, cuando se sale a negociar un cheque, lo que se busca es un plazo y una tasa determinada, y el rol de la LIC es justamente acercarle a las empresas la posibilidad de negociar sus valores y a los inversores obtener un rendimiento para así poder generar dinero a través de su liquidez. Así que principalmente esas serían las funciones. Perfecto. Y también veíamos un poco lo que era tenemos el pagaré, tenemos la factura y el pagaré también tiene sus ventajas o sus características que por ahí una empresa, dependiendo de su modelo de negocios, de la moneda que maneja. Exactamente. Porque como dijimos, el cheque es a un año y es en pesos y también frente o en este objetivo de brindar alternativas diversas para las distintas necesidades, ahí el pagaré viene. Exactamente. Se escucha básicamente la necesidad de todos los inversores y de todas las personas que buscan financiamiento dentro del mercado de capitales. Una alternativa es hacerlo en pesos. Otra alternativa es hacerlo en dólares. Cuando vos salís a negociar por lo general un pagaré, el pagaré se extiende en plazo, te puedes ir hasta 3 años con un pagaré y puedes hacerlo en dólares. Los cheques y la factura de crédito electrónica solamente se negocian en pesos. Las facturas también lo que tienen es que se suelen negociar y tienen un plazo muy corto, de hasta 45 días por lo general, a diferencia del cheque que es un año y los pagaré que te puedes extender ahí en un largo plazo. Esas son las principales herramientas dentro que se negocian en uno de los mercados. Básicamente se salen las tres diferencias entre estas emisiones. Perfecto. Y si alguien acá tiene su empresa y mañana te llama y te consulta un poco, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que presentar? ¿A quién tengo que contactar? ¿Cómo dan soporte ustedes a las empresas para esto, para perder un poco el miedo de lo que se puede enfrentar? Es muy simple, verdaderamente es muy simple. Nos contactan, buscan a la SALIC, nosotros somos Schweber Securities. Básicamente le vamos a pedir un poco de información respecto a lo que es su empresa.
como los balances, el estado de situación patrimonial, quiénes son los accionistas, quiénes son los autorizados a poder negociar y tomar las decisiones dentro del mercado de capitales. Y una vez que nos enviaron toda la información, prácticamente al día siguiente ya tienen la cuenta comitente abierta y nos dicen: tenemos este cheque por este importe, a este plazo, y nos acercamos a los inversores y decimos: tenemos este cheque para negociar, y se sale a pantalla que es un mercado en el cual hay un listado de muchísimos cheques que se negocian día a día, y ahí se hablan con el inversor y básicamente se pacta la tasa y se cierra el cheque. Así que sería abrir la cuenta en un día, al día siguiente tenés la comitente lista y al tercer día ya negociaste el cheque y tenés los fondos en tu cuenta para hacerlo. La diferencia de los cheques puede ser en contado inmediato o en 24 horas, que son los plazos en los cuales vos tendrías la plata disponible en tu cuenta. Perfecto, súper sencillo. Exactamente. Bueno, y ahora mencionaste que hay un listado largo de instrumentos, de cheques, pagarés, y ahí voy con Matías, porque ustedes atienden las dos caras, ¿no? Al que necesita el financiamiento y al que los demanda, el que tiene los fondos para comprar ese instrumento, y ahí un poco cómo es la demanda de estas alternativas de financiamiento. Bueno, ahí buenas tardes a todos. Sí, tal cual decía Juli, digamos, esto... alguien tiene que poner la plata, ¿no? Entiendo por el público que tenemos, hay muchos o que apuntan o que son, digamos, proveedores de minería, con lo cual, digamos, son empresas más pyme, digamos, no estamos hablando de alguna minera grande que ya está en formación. Con lo cual creo que lo que contaba Ilan de los instrumentos es muy puntual, digamos, son los instrumentos más fáciles. No sé si en algún momento, digamos, lo supieron, pero esto que mencionaba Mario es, bueno, yo puedo emitir un cheque propio para financiarme, digamos, entonces es básicamente eso, es emitir un cheque como si fuese físico, pero digamos, pero online, para negociarlo, o puede ser incluso un cheque de un tercero, ¿no? Alguien que me pagó algo, y creo que en el caso puntual de la cadena de valor de las minerías tiene algo muy interesante, que es la factura de crédito electrónica, que por las características que tiene, digamos, casi todos los que le prestan servicios a alguna empresa grande que ya esté explotando alguna mina o que esté desarrollando. Bueno, creo que en el caso de Mendoza estamos esperando, justo ahora estamos con audiencia pública por el proyecto de PCJ, pero creo que eso tiene mucho potencial porque son facturas de empresas muy grandes que nosotros hoy los vemos demandados, digamos, ahí lo mechamos con quiénes son los que demandan esto. Bueno, nosotros del otro lado, esa gente que pone plata, ya sean inversores institucionales les llamamos a compañías de seguro, fondos comunes de inversión, bancos incluso, que están todo el tiempo buscando instrumentos. ¿Por qué? Porque tienen fondos que entran y fondos que salen absolutamente todos los días. ¿Por qué? Porque un día puedo tener fondos sobrantes yo, digamos, así como todos ustedes, y los ponen en un fondo común de inversión, entonces el que toma decisiones necesita colocarlo. Hay fondos comunes de inversión que buscan puntualmente invertir en productos PYME. ¿Cuáles son los productos PYME? Bueno, los cheques, las facturas de crédito electrónica, las obligaciones negociables PYME. Entonces, ese abanico, digamos que digamos, hay un sector puntual que demanda este tipo de productos, que por las características que tienen, bueno, es lo que se negocia, ¿no? Y volviendo, si quieren, puntualmente al que a mí me parece súper interesante el tema de las facturas electrónicas, porque tienen que ser de grandes empresas. Entonces nosotros vemos en el mercado que lo que más se negocia son facturas como, por ejemplo, de YPF, son facturas como, por ejemplo, de Quilmes, como, bueno, empresas de ese tamaño. Y bueno, ahí ni siquiera necesitamos, digamos, emitir el cheque nosotros, que sea un cheque tercero, simplemente con la factura de crédito, que tiene que ser electrónica. Obviamente no es sencillo. Nosotros en la cadena de minería nos hemos encontrado con productores que, digamos, con proveedores, perdón, de la cadena, que son muy chiquitos, que vienen de comunidades, que no saben lo que es una factura electrónica. Entonces, digamos, tal vez nos estamos salteando un paso, pero me parece súper interesante nombrarlo, porque del otro lado, creo que Mario lo dijo muy bien, hay todo un ecosistema de inversores buscando alocar esos fondos en distintos tipos de productos, y ahí es donde, digamos, es que nosotros recibimos esa demanda y nos dicen, bueno, búscame alternativas, digamos, les pasará a ellos también, de, bueno, ¿qué hacemos? Búscame alternativas para hacer esto, para colocar estos fondos que tengo, y ahí donde nosotros tenemos la obligación de salir a buscarlos a ustedes, digamos, y a comentarles de qué se trata todo esto, para que sepan que hay un montón de fondos que están buscando alocación, y es ahí donde creo que financiar la cadena de valor minero en la Argentina que viene tiene un gran plus y tiene mucha demanda.
Bárbaro. Y ahí un poco cuando el que tiene este excedente de fondos te llama o empieza a analizar estas alternativas, ¿tiene algún criterio en específico, ya sea plazo, moneda, aval? ¿Pone algunas condiciones o algo que predomine en el momento de seleccionar en qué instrumento invertir y alocar sus fondos? Sí, o sea, la respuesta claramente corta es sí, pero a ver, depende de cada uno, yo les contaba, o sea, hay fondos, esta mañana estuvimos en el Foro Valo con Juli también hablando de instrumentos verdes, sustentables, digamos, hay inversores que buscan ese tipo de productos, hay inversores que buscan productos PYME, hay inversores que buscan productos en dólares, hay inversores que buscan productos en pesos, más corto, digamos, de vencimiento, más largo, hay un abanico enorme, entonces sí, cada uno viene a buscarlo, pero no es que nosotros nos encontramos de un lado, bueno, los inversores solamente invierten en este tipo de activos, digamos, hay un rango de activos y cada uno está ahí, que es, digamos, la contraparte con la cual tenemos contacto todas las sociedades de bolsa todos los días, y bueno, porque estamos en Mendoza acá, nosotros hicimos una colocación que no tiene que ver con el rubro minero, pero de la gente de Vigil, que estoy seguro que todos en algún momento pasaron por el restaurante o se tomaron algún vino, y que empezaron su recorrido por ese camino, y mucha gente, bueno, no sabía que Vigil estaba en este mundo, bueno, entonces ahí es donde salimos a buscar, incluso inversores retail retail nosotros le llamamos a las personas físicas, ¿no? Que por ahí tienen algún monto más chico para invertir, que no son miles de millones de dólares, pero que hacen su pequeño aporte a la empresa, están financiando una empresa que conocen, que se toman los vinos, que después el asado del fin de semana lo cuentan y además después obtienen un retorno. Entonces, sí hay muchos, sí cada uno tiene su especialidad en qué quieren invertir, pero bueno, es un abanico grande, digamos, de que cada uno tiene lo suyo, con lo cual la contracara también tenemos demanda para todo. Bárbaro, y esto va en línea con lo que mencionábamos recién. Hay 22 millones de cuentas comitentes, de las cuales 10 millones son de personas físicas, humanas como nosotros, y así como está esta diversidad de sectores, de tamaños de empresas, lo mismo en la selección o en los criterios que va a tener un inversor al momento de elegir, digamos, en qué alternativa alocar sus fondos, y por ahí uno se siente más afín a un sector o le interesa y prefiere un aval, digamos, lo bueno es que de los dos lados hay mucha diversidad. Hay de todo, exactamente. Y la pregunta clásica es, bueno, el tema de tasas, ahí ¿qué nos podés contar? ¿Cómo vienen las tasas? Bueno, justamente hoy estamos, creo que, digamos, en un momento muy particular, ¿no? De esta Argentina bastante cambiante, estamos muy particular, en el cual, digamos, creo que tasas de mercado están un poco difusas, han aumentado en este último tiempo, pero a mí me gustaría que se queden con la idea de que, digamos, cuando uno negocia cheques, digamos, lo más usual, digamos, y en esto sí tenés dos mundos bueno, tengo un cheque que está avalado por un SGR y en eso le doy la derecha a Mario, que cuando está avalado por un SGR, que enseguida van a hablar bien de qué se trata, pero permite disminuir en mucho los puntos que uno paga por financiamiento, ¿sí? Aunque suelen ser bastante cortos esos productos, entonces esa tasa, digamos, ayuda a disminuir y estamos hablando de cheques de pagos de hasta 180 días, te diría, en pesos, algo por el estilo, con tasas que hoy deben estar rondando el 40%. De nuevo, me parece un caso muy particular porque hasta hace no mucho estábamos negociando en tasas alrededor del 30%, entonces pasar al 40% creo que tiene que ver con un contexto macro y de coyuntura que no debería ser el habitual. Deben andar por ahí. Después, si nos vamos a otro tipo de productos que pueden ser en dólares, eso hoy debería estar rondando el 10% en dólares para financiar una pyme, con plazos por ahí un poquito más largos. Cuando es en dólares, el inversor por ahí busca extenderse en plazos cuando va a colocar sus dólares y el que los toma prestados también, porque no tiene la facilidad de devolverlos tan rápido como por ahí sí son los pesos de corto plazo, y ahí estamos hablando eso de 180 a 360 días, digamos, un año aproximadamente, siempre hablando, ¿no?, de cheques o pagaré, que son estos instrumentos más cortos. Para obligaciones negociables, la verdad, no me animaría a tirar un número hoy, creo que hace bastante que no tenemos una obligación negociable pyme, digamos, relevante en el mercado, digo bastante, digamos, son las últimas 2 semanas capaz, ¿no? Pero para nosotros esto pasa muy rápido. Entonces hoy creo que no me animaría, pero sí lo que les diría es que hace mucho sentido y sí hemos visto bastante este año empresas que buscan créditos con tasas variables. A mí eso me parece súper interesante porque pasamos de un modelo en el cual, bueno, tomo lo que sea en el banco, tasa fija, total se me va a licuar con la inflación, a
Che, bueno, me parece que me conviene tomar algo a tasa variable, cosa de que me vaya bajando el costo a medida que, bueno, baja la tasa, baja la inflación, digamos, me parece súper interesante y que han habido varios, como decía Mario, atados a tasa Tamar, y que creo yo que si seguimos en esta línea de economía puede seguir bajando, entonces, digamos, no me animaría a decirte un número de tasa puntual, pero que me parece que ese tipo de alternativa está muy bueno para empezar a analizarlo, ¿no? Bárbaro, porque hasta acá básicamente hicimos este doble clic en lo que es alternativa de financiamiento PYME, en donde el plazo es corto plazo. Pero en esto de ir construyendo la reputación y el track de una empresa en el mercado, también el objetivo de la empresa siempre es el escalar, ¿no? El seguir creciendo, el seguir potenciando, en donde ahí ya el instrumento pasa a ser otro, que son los instrumentos más de mediano plazo. Y esto implica una profesionalización, implica mayor transparencia, porque a partir de ahora, el momento en donde una empresa emite una obligación negociable es donde empieza a acceder a una base de inversores que piden cada vez más información, que tienen también muchos productos para elegir. Entonces acá para una empresa construir su reputación, brindar información y esa transparencia que implica el mercado de capitales, empieza a ser como el instrumento. Así que ahora sí te voy a pedir que nos contés en eso, pensando en ese mediano plazo, en donde ya entra lo que veíamos que es esta obligación negociable. Así que, bueno, contarnos un poco qué es básicamente una Bueno, OL. ante todo, buenas tardes. Gracias, Sebastián, por la invitación. Es nuestro principal puente hacia Mendoza. Soy gerente corporativo y de mercado de capitales de Balance y les voy a hablar un poco de obligaciones negociables. Principalmente creo o considero que todos debemos nutrirnos del corto, mediano y del largo plazo. Un poco cada uno de esos eslabones son los que al fin del día nos hacen, digamos, mejorar, hacer crecer, digamos, los números y los balances que todos tenemos. Puntualmente, la obligación negociable es un instrumento, como dijimos, de mediano a largo plazo, donde, digamos, las compañías buscan financiamiento en el mercado de capitales. A cambio tenemos un inversor. Ese inversor busca determinada tasa, determinado plazo. Hoy la realidad es que en el mercado, quién pone la tasa o quién pone el plazo es una función de coyuntura, como recién decía muy bien acá Matías. Hoy estamos en una fase donde tal vez el financiamiento simple no está funcionando. O sea, esa época de financiamiento simple no está traccionando y no hay digamos, factibilidad a la hora de conseguirla. Por ejemplo, en obligaciones negociables uno piensa en ONs pymes principalmente, piensa en ONs investment grade, que tal vez son las compañías más grandes que operan acá en Argentina, tanto legislación local o legislación extranjera. Hoy el mercado está enfocado exclusivamente en este tipo de compañías grandes, o lo que vemos nosotros, tal vez pueden corregirme, pero lo que vemos es que no hay profundidad en el mercado para el inversor actualmente, la ventana actual, digamos. Entonces, lo que distribuye la compañía grande, principalmente el bloque de oil and gas, o de real estate, o tal vez algún caso puntual de agro, absorbe toda esa base, digamos, de flujos que tiene el mercado disponible. Eso es hoy, es la coyuntura. Estamos en Argentina, es muy volátil y seguramente va a cambiar. Ya vemos, de hecho, dinámicas muy cambiantes. Estamos, digamos, prontos a un evento electoral y ya todos vemos cómo son los movimientos que tiene el mercado y cómo tal vez cada uno logra, digamos, sortearlo a través de diferentes mecanismos. O sea, la obligación negociable, básicamente, como les decía, es un instrumento para las compañías que buscan, digamos, financiamiento en el mercado de capitales. Dentro de su composición, para no aburrir demasiado, o sea, se compone
por una moneda de emisión, una moneda de integración y una moneda de pago. Hoy las ONs, en cuanto a monedas, vemos las llamadas hard dollar, los bonos corporativos hard dollar, y lo que es TAMAR, que es el tramo pesos, que es TAMAR más tasa. No se está viendo mucho emisiones UVA, digamos. Por otro lado, tiene una tasa y una amortización. Es un flujo predecible, por eso se llaman, digamos, títulos de deuda de renta fija, porque uno ya sabe cuando lo adquiere cuál va a ser su flujo futuro, cosa que en Argentina es importante porque en contextos de volatilidad uno compra este activo y ya sabe cómo le va a performar en el tiempo, digamos, sabe cuándo le va a pagar cupón, si la emisión, dependiendo de los términos y condiciones del prospecto, si son pagos mensuales, trimestrales, o semestrales, o anuales, o cómo amortiza. Si amortiza, digamos, es una amortización bullet, que es al final de la vida útil del bono, si es una amortización constante, o creciente, o decreciente. Eso el inversor ya lo sabe. Entonces, bueno, es una herramienta bastante, digamos, utilizada, y su riesgo, o sea, principalmente, como decía, se operan triples A, pero tenemos doble A, tenemos A menos, triple B, C, etcétera, etcétera. Y después, por otro lado, sus principales características, podemos decir que obviamente tienen un flujo predecible, tienen una estrategia de cobertura. Hoy tal vez la dinámica cambió, pero si nos remontamos hace pocos años, uno compraba o buscaba cubrirse de la devaluación, o sea, pasamos varias fases de mercados, o sea, varios, digamos, overshootings o estrés, digamos, el tipo de cambio, y este tipo de herramientas, las obligaciones negociables, acompañan esa estrategia de cobertura. No es perfecta, la verdad que en Argentina ninguna cobertura es perfecta. Si buscamos las herramientas apropiadas en el momento indicado para no tener, digamos, descalces en los balances. Perfecto. Creo que salieron dos temas muy relevantes. El primero, bueno, es la coyuntura, que no se puede hacer nada, pero como vimos, si en el 2024 se llegaron a récords, siempre hay momentos. Se abren las ventanas y lo más importante es esto de estar preparados, porque en algún 100%. momento se abre, va a llegar esa oportunidad y lo importante es trabajar con el tiempo suficiente para estar listos cuando esa oportunidad llegue. Y creo que un punto que es importante destacar en este proceso de simplificación que se está teniendo en el mercado, tenemos distintos regímenes de obligaciones negociables. Como bien dijiste, están las obligaciones negociables del régimen general, que son para empresas más grandes, pero también están las obligaciones negociables pymes garantizadas, que es el mecanismo de mediano plazo, independientemente de la coyuntura, pero para una pyme, para acceder al mercado de capitales y, no sé, financiar la expansión y tener 2 sucursales más, por ejemplo, es el mecanismo, es la alternativa o el instrumento para financiarse. Y quería destacar esto de, además de este régimen PYME, se lanzó recientemente lo que se llama bajo y mediano impacto. Exacto. Que vimos que en el mes de junio hubieron varias emisiones, también vinieron con sus garantías, así que si querés contar simplemente de qué se trata, porque terminó siendo, no sé antes cuánto se tardaba una empresa en prepararse para la emisión, pero ahora creo que ese plazo acortó. O sea, era un poco más engorroso, sin dudas. O sea, se tardaba por ahí para emitir una obligación negociable pyme garantizada, por ahí estabas, no sé, 6 meses. Hoy los tiempos se acotaron muchísimo. El sistema está acompañando a las compañías, a las empresas, a las chicas, a las medianas, a las grandes, a poder acceder al mercado de capitales, como Lau decía bien recién, más allá del régimen simplificado para pymes, garantizado, digamos, que acompañe una avalista, o ya sea una SGR, un fondo de garantía o un banco, digamos, un banco avalista.
Hace poco salieron estos mecanismos. O sea, lo que le puedo mencionar es que lo que es régimen de bajo impacto y mediano impacto son procesos muchísimo más fluidos. En líneas generales, el ecosistema de ONPyme accede primero a trámites online, 100% online. Uno puede ingresar sus trámites de manera digital, cosa que antes no se podía. Son trámites muy ágiles, muy sencillos, y hoy en día, digamos, eso se nota como cada vez más las empresas se preparan para eventuales emisiones, y después son procesos de, diría que 9 semanas aproximadamente, desde que uno decide salir al mercado, decide conformar el consorcio. Todas las emisiones, digamos, se conforman por un consorcio. Ese consorcio viene a ser el avalista o un banco organizador, los brokers, las ALICs, como todas las de mercado que acompañan esas transacciones, hasta que empieza a avanzar. Por ahí, a la tercera semana, uno ya prueba digamos, la emisión, se confirman los servicios de cada uno de los participantes, se realizan los prospectos, se presentan los términos y condiciones en la CNB lo aprueba, y después se pasa a la fase tal vez de difusión de contenido, que digamos es la fase previa. Siempre, esto es importante, digamos, dentro de la fase previa a la emisión, que digamos vendría a ser el periodo de difusión, que se da 3 días antes, y el periodo, digamos, de emisión y liquidación, que se da el día de licitación y posterior, que generalmente es T+2. Hay un trabajo muy importante de los actores, que es mostrarle el crédito al mercado, contarles de qué se trata la compañía, hacer reuniones, digamos, mano a mano con los miembros del directorio de cada empresa para hacer reuniones con posibles inversores. Eso nosotros en Balance lo hacemos permanentemente. Tratamos de contarles bien la historia del crédito a los inversores, que eso siempre es fundamental a la hora de poder emitir. Perfecto. Ahí recordar algo que dijo Mario, y es un poco en este marco de nuevas empresas acercándose al mercado para conocer un poco más, para entender cuál es el paso a paso, a quién tienen que tocar la puerta. Vamos a estar lanzando justamente estos rankings para guiar a las empresas que están en estos procesos por primera vez y que no saben por ahí en qué participante tengo que mandar un mail o llamar, para que guíe un poco esto, a quiénes son los agentes que acompañan, y también estos informes sobre financiamiento de nuevas colocaciones que van sucediendo, de qué sectores son, qué tasas está manejando, qué plazos, digamos. Estamos buscando brindar esta información para que a medida que la empresa se va formando, va generando los documentos y va contactando a los participantes que necesita, va teniendo un poco de noción de qué está pasando en el mercado. Y yendo un poco a lo que es el sector hoy, minería, creo que el mercado de capitales está recién arrancando, en el sentido de que hemos tenido una única minera que se ha financiado a través del mercado de capitales, que fue el caso Exar. Sí. Y acá ustedes estuvieron acompañando ese proceso, así que sí, a alguno de los tres que guste, que nos cuente sobre la emisión, sobre la empresa, etcétera. Te hago una aclaración. O sea, lo que me quedó el dato que creo que es importante, lo de bajo impacto va hasta 1 millón de uvas, lo que es de mediano impacto hasta 7 millones de uvas, y lo que son las pyme garantizadas, o sea, la ONPyme garantizada va hasta 10 millones de uvas. Para que tengan una idea, lo multiplican por 1.540 y pico, y les van a dar el monto que ustedes pueden salir a buscar al mercado. Bueno, yo iba a ir más allá, que entiendo que de este lado estamos más los proveedores, pero para que sepan que, digamos, dentro del rubro minero salió Minera Exar en Argentina a buscar financiamiento, y bueno, obviamente que los montos son distintos. Obviamente fue no por el régimen, digamos, que estamos hablando de las pymes, un régimen un poco más complejo que requiere de entrega más de información, pero bueno, llegaron a buscar, en esto que decíamos, que me preguntabas antes de la demanda, ellos dijeron, bueno, necesito 50 millones de dólares. La verdad que cuando lo anunciaron recibieron ofertas por casi 80 millones de dólares, lo cual les permitió, digamos, financiar esos 50 millones de dólares
a una tasa un poco más baja de lo que esperaban pagar. Y, digamos, al final, digamos, el cupón, que es lo que ellos van a tener que devolver al inversor que está invirtiendo ahí, fue del 8% en dólares. Y bueno, eso en un lapso de 3 años, digamos, hacer esa devolución de los intereses más del capital. Creo que es uno de los primeros ejemplos que hemos tenido. Así que bueno, nada, un poco para comentar esa participación que tuvimos, que es un poco la referencia que tenemos hoy. Sí, perfecto. Y agrego un dato, o sea, la compañía se financió al 8%, salió, digamos, con 2 tramos, el dólar y uno en pesos. El peso quedó desierto, el mercado no lo validó, únicamente accedió al tramo dólares. Acá, como bien decía, o sea, hubo una adjudicación de 50 millones de dólares y es es muy bueno ver este tipo de empresas del sector minero puntualmente diciendo presente en el mercado de capitales. Creo que hay hoy en día un empuje y una profundidad bárbara. Todos lo vemos dentro del sector y esperemos que sea, digamos, la primera de muchas. O sea, uno dice 50 millones de dólares, por ahí para el sector minero no es nada, esa es la realidad. Hoy tenemos proyectos de muchísimos millones de dólares, pero es muy importante la participación dentro del mercado de capitales de empresas como Exar. Totalmente, y creo que las condiciones se van dando. Hoy la minería, los números que mencionábamos al principio, para conseguir ese financiamiento, el mercado de capitales va a ser el aliado estratégico, y creo que el caso Exar va a ser el primero de tantos que van a encontrar al final del día en el mercado el financiamiento que necesitan para el proyecto. No sé si quieren compartir alguna reflexión o si hay alguna pregunta en particular de alguien. Yo quería agregar que el mercado de capitales está acá enfrente, es simple, sencillo, o sea, es levantar el teléfono, hablar con la LIC de confianza, y es cada vez más profesional y las empresas obtienen muchísimos rendimientos. A nosotros nos pasa constantemente que empresas que salen a buscar financiamiento, que de repente consiguieron financiamiento y después vemos que hay una mejor tasa para colocar los fondos, entonces le salimos a colocar los fondos. Entonces es un ida y vuelta constante, todos los días hablamos con los clientes, todos los días les proponemos y les ofrecemos distintas alternativas, tanto de financiamiento como alternativas de inversión, que es también lo que se busca dentro del mercado de capitales. Y verdaderamente es muy sencillo, es levantar un teléfono, hablar con la LIC de confianza, abrir la cuenta de comitente y al día siguiente ya estás operando. Yo nada, no me está mirando como que tengo que decir algo más para cerrar o me olvidé algo. Gracias. Bueno, gracias a los tres, y ahora vamos a dar inicio al próximo panel, que es justamente de las entidades de garantías y los socios, y lo importante que son, sobre todo para las pymes, en su recorrido por el mercado de capitales, tanto en las alternativas de financiamiento pyme que vimos, como en las obligaciones negociables pyme.